Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy tu nombre y es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que es a la vez desgarradora y fascinante, una historia que involucra un accidente trágico, cicatrices y un pasado doloroso. El título lo dice todo, el trágico accidente de Can. Cicatrices revelan la verdad del doloroso pasado. Prepárense para una experiencia que los conmoverá y les hará reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la resiliencia del espíritu humano. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. La historia que vamos a contar hoy no es una historia ficticia, sino una que está basada en hechos reales, y nos lleva a un lugar que aunque no revelaremos directamente para proteger la privacidad de los involucrados, sí podemos describir con detalle. Imaginen un pequeño pueblo escondido entre montañas, con calles empedradas y casas con tejados de tejas rojas. La vida allí, hasta hace unos años, transcurría con la calma propia de un lugar donde el tiempo parece detenerse. La gente se conocía, se saludaba y se apoyaba mutuamente. La llegada del verano significaba largas jornadas en el campo, las fiestas del pueblo, las risas y los reencuentros. Pero como en cualquier lugar, la tragedia podía acechar a la vuelta de la esquina, y en este caso, lo hizo de la manera más inesperada y dolorosa. Todo comenzó una tarde soleada, un día como cualquier otro. Los niños jugaban en la plaza, los ancianos charlaban en los bancos y los jóvenes se preparaban para la noche. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban los balcones. El sol, en su lento descenso, pintaba las fachadas de las casas con tonos dorados y anaranjados. Pero en un instante todo cambió. Un accidente brutal y repentino sacudió la tranquilidad del pueblo. Un coche que circulaba a gran velocidad por una carretera que, desafortunadamente, no era la más segura, perdió el control y se estrelló contra una vivienda. El impacto fue tan fuerte que la estructura del edificio se vio gravemente comprometida. Dentro de la casa se encontraban varios miembros de una familia, que en cuestión de segundos, vieron sus vidas cambiar para siempre. El sonido ensordecedor del choque resonó en todo el pueblo. Un crujido metálico seguido de un silencio sepulcral, quebrando la paz de la tarde. La noticia se extendió como la pólvora, de boca en boca, generando pánico y confusión. Los gritos de auxilio rompieron el silencio, atrayendo a los vecinos hacia el lugar de la tragedia. Las sirenas de las ambulancias rompieron el silencio del pueblo. El pánico se apoderó de todos. Los vecinos, aterrados, corrieron hacia el lugar del accidente para ayudar en lo que pudieran. La escena era dantesca. Escombros por todas partes, el coche destrozado, humeando aún, y las personas heridas, gritando de dolor y desesperación. El olor a gasolina se mezclaba con el de la sangre, un olor que se grabaría para siempre en la memoria de los presentes. Los servicios de emergencia, con sus rostros marcados por la gravedad de la situación, trabajaron contrarreloj para rescatar a los heridos y trasladarlos al hospital más cercano. Cada movimiento era crucial, cada segundo contaba. Las noticias volaron como la pólvora. La familia de Can, el apellido que ha dado nombre a esta historia, había sufrido un accidente terrible. La gravedad de las heridas variaba. Algunos sufrieron lesiones leves con contusiones y fracturas, que aunque dolorosas, no ponían en peligro sus vidas. Pero otros se encontraban en estado crítico. Entre ellos la madre luchando por respirar, el padre atrapado entre los restos del coche y su hijo, el pequeño Can, cuyo rostro mostraba la confusión y el terror de un niño que acaba de presenciar una pesadilla. El hospital se convirtió en el centro de la angustia. Familiares, amigos y vecinos se agolpaban en la sala de espera, rezando por la recuperación de los heridos. Las lágrimas rodaban por las mejillas, los sollozos se ahogaban en el silencio. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. La esperanza, alimentada por la fe y la solidaridad, se alternaba con la desesperación, cuando las noticias no eran favorables. La tristeza profunda y desgarradora se mezclaba con la rabia ante la injusticia de lo ocurrido. Era una atmósfera de sufrimiento palpable, densa, que impregnaba cada rincón del hospital. A medida que los días pasaban, la situación de los heridos evolucionaba. Los médicos, con su profesionalismo y dedicación, hacían todo lo posible por salvar vidas y aliviar el dolor. Se sucedieron las intervenciones quirúrgicas, las curas, las terapias. Pero lamentablemente el padre de Can no sobrevivió.
Las heridas sufridas en el accidente fueron demasiado graves. La pérdida de su esposo fue un golpe devastador para la madre, una herida que tardaría mucho tiempo en sanar. El dolor, la tristeza, la sensación de vacío, la soledad, se apoderaron de ella. Su mundo se había derrumbado y la tarea de reconstruirlo, de seguir adelante, parecía una misión imposible. El pequeño Kan, por otro lado, milagrosamente sobrevivió, pero con graves secuelas. El accidente le dejó cicatrices físicas y emocionales que marcarían su vida para siempre. La madre también sufrió múltiples fracturas en piernas y brazos, y como su hijo, las cicatrices del accidente quedaron marcadas en su cuerpo. Las cicatrices, esas marcas visibles en la piel, se convirtieron en el recordatorio constante del doloroso pasado. Cada cicatriz contaba una historia, un testimonio silencioso de la tragedia que habían vivido. Las líneas rojas irregulares en el cuerpo de Kan eran el mapa de un trauma, un relato de supervivencia. Pero también, y esto es lo más importante, las cicatrices se convirtieron en un símbolo de resiliencia, de la capacidad de sobrevivir y de seguir adelante a pesar del dolor. Eran la prueba tangible de la fuerza interior que habían descubierto, de la capacidad de adaptarse y de aprender a vivir con las consecuencias de lo ocurrido. La investigación del accidente reveló detalles escalofriantes. El conductor del vehículo, que también resultó herido, conducía bajo los efectos del alcohol y a una velocidad excesiva. La negligencia y la imprudencia cobraron una vida y cambiaron la de otras para siempre. La justicia, con su lentitud característica, se puso en marcha. El juicio fue largo y doloroso. La familia de Kan, destrozada por el dolor, tuvo que revivir una y otra vez los terribles momentos del accidente. El testimonio de los testigos, las fotografías del lugar, las pruebas periciales, todo contribuía a reabrir heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. El veredicto, aunque condenatorio para el conductor, con una pena de prisión y la obligación de indemnizar a la familia, nunca podría compensar la pérdida sufrida. El daño emocional, el trauma, la ausencia del padre, eran irreparables. ¿Pero qué pasó después del juicio? ¿Cómo se reconstruyó la vida de Kan y de su madre después de semejante tragedia? Esa es la parte más importante de esta historia, la parte que nos habla de la fuerza del espíritu humano, de la importancia del apoyo y de la esperanza. Después de que la justicia hiciera su trabajo, quedaba la ardua tarea de sanar las heridas, de reconstruir una vida que había sido destrozada. Después de pasar un largo tiempo en el hospital, Kan y su madre regresaron al pueblo. El camino hacia la recuperación fue largo y difícil. Las cicatrices físicas requerían cuidados constantes. Las fracturas sanaban lentamente, la fisioterapia era un proceso doloroso y prolongado. Las cicatrices emocionales, por otro lado, necesitaban algo más: tiempo, paciencia, amor y apoyo. La madre de Kan, desbordada por la tristeza y el dolor, debía hacer frente a la pérdida de su esposo, a las heridas de su hijo y a las suyas propias, tanto físicas como emocionales. El pueblo, que había estado en shock tras el accidente, se volcó con ellos. Vecinos, amigos y familiares les brindaron todo su apoyo. Organizaron colectas para ayudarles económicamente, les ofrecieron compañía y consuelo, y les recordaron que no estaban solos. La solidaridad, la empatía y el cariño de la comunidad se convirtieron en el principal motor para salir adelante. Kan, a pesar de las cicatrices visibles, aprendió a vivir con ellas. Al principio, cada mirada curiosa, cada comentario, por inocente que fuera, le recordaba el dolor. Pero con el tiempo comprendió que las cicatrices eran parte de él, en un sentido literal y simbólico. Se convirtieron en un recordatorio constante de su lucha y de su supervivencia. Aprendió a aceptarlas y a sentirse orgulloso de ellas. Eran la prueba de su valentía, de su capacidad de superar la adversidad. Ya no intentaba esconderlas, sino que las mostraba con orgullo como un trofeo de guerra. La madre, con el tiempo, también encontró fuerzas para seguir adelante. Se aferró a su hijo, a la necesidad de cuidarlo y protegerlo. La responsabilidad de ser madre soltera, de reconstruir su hogar, le dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Se dedicó a cuidar a su hijo y a reconstruir su vida. Juntos crearon un nuevo hogar, un hogar lleno de amor y de esperanza, donde el recuerdo del padre, del esposo, siempre estaría presente, pero donde la tristeza no sería el único sentimiento. Pero la historia de Kan no es solo sobre el accidente y las cicatrices. Es una historia sobre la verdad que el pasado, a pesar de su dolor, puede enseñar.
Es una historia sobre el perdón, sobre la capacidad de dejar atrás el rencor y de abrirse a un futuro mejor. Es una historia sobre el amor, sobre el vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo, un vínculo que se fortaleció aún más después de la tragedia. La historia de Can es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Con el tiempo Can creció y se convirtió en un hombre. Las cicatrices en su cuerpo todavía estaban allí, pero ya no le definían. Le recordaban lo que había pasado, pero también le recordaban su fortaleza. Se convirtió en un hombre valiente, compasivo y decidido. Can, lejos de sentir rencor, decidió perdonar al conductor. Comprendió que el odio y el rencor solo le harían daño a él mismo. Eligió la compasión y la empatía. La capacidad de perdonar, de liberarse del peso del pasado, le permitió sanar por dentro y seguir adelante con su vida. La madre, por su parte, encontró consuelo en ayudar a otros. Después de superar sus propios traumas, se dio cuenta de que su experiencia podía ser útil para otras personas que habían sufrido situaciones similares. Se convirtió en voluntaria en una organización que apoya a las víctimas de accidentes de tráfico. Su trabajo consistía en escuchar, apoyar y guiar a otras familias que habían pasado por experiencias similares. Su experiencia le permitió entender y apoyar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Compartía su historia con valentía, esperando que su testimonio sirviera para inspirar a otros a seguir adelante. Su voz se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos en la oscuridad. La historia de Can y su madre es una lección para todos nosotros. Nos enseña que a pesar de las dificultades siempre hay esperanza. Nos recuerda que la resiliencia es posible y que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Nos muestra que las cicatrices, lejos de ser símbolos de debilidad, pueden ser símbolos de fortaleza y de superación. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a valorar la vida y a abrazar cada día como un regalo. Hoy en día, Can y su madre viven una vida feliz y tranquila. Han rehecho sus vidas construyendo un futuro lleno de amor, respeto y felicidad. Han honrado la memoria del padre y esposo, perpetuando su legado a través de las buenas acciones y la empatía. La casa, que antes fue escenario de la tragedia, ahora es un hogar lleno de vida, de risas y de recuerdos felices. Las cicatrices, aunque todavía visibles, son una parte integral de su historia, un recordatorio constante de lo que han superado. Han transformado el dolor en fortaleza y las cicatrices en una prueba de su incuestionable resiliencia. Su historia es un testimonio del poder de la voluntad humana, del amor incondicional y de la capacidad de superar cualquier adversidad. Es importante destacar que aunque hemos contado la historia de Can, hemos alterado algunos detalles para proteger su privacidad y la de su familia. Sin embargo, la esencia de la historia es real y refleja el sufrimiento y la superación de una familia que tuvo que enfrentarse a una tragedia inimaginable. Hemos respetado su anonimato cambiando nombres y lugares, pero la verdad de su experiencia, el dolor, la esperanza, la resiliencia permanecen intactos. Este es el poder de las historias reales. Nos conectan a un nivel emocional profundo. Nos ayudan a comprender la complejidad de la vida y nos inspiran a ser mejores personas. La historia de Can nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede abrirse paso. Nos recuerda que aunque la vida nos ponga a prueba, siempre hay una salida, siempre hay una esperanza. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que la historia de Can les haya conmovido y les haya hecho reflexionar. Espero que hayan aprendido algo nuevo y que se lleven consigo un mensaje de esperanza y de resiliencia. Espero que esta historia les haya tocado el corazón y les haya inspirado a valorar la vida y a ser mejores personas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han compartido su historia con nosotros, y a todos aquellos que, de una manera u otra, han contribuido a hacer posible este vídeo. Su valentía y su generosidad nos inspiran y nos motivan a seguir adelante. Gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre la historia de Can. Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué aprendieron de ella? ¿Qué mensaje se llevan? No olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Ayúdenme a compartir esta historia con el mundo. Difundan este mensaje de esperanza, de resiliencia, de amor. Compartan esta historia con todos aquellos que necesiten un poco de luz en sus vidas.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida siempre nos ofrece segundas oportunidades, depende de nosotros tomarlas. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, siempre hay una luz al final del túnel. Adiós.